Ideas filosas, pensamientos en jaque. Llega el doctor Matías Calero a la lengua liberada. Bueno, entonces, ¿qué dijo Wittfogel? ¿Es Wittfogel el nombre del apellido del señor? Carl August Wittfogel, un historiador y dramaturgo alemán, que como le decía, nace en Alemania en 1898, muere en Estados Unidos en 1988. Y Wittfogel, digamos, plantea este tema, ¿no? Que es el del despotismo oriental, ¿no? Pero Wittfogel se basa en un problema previo que ya había marcado Carlos Marx en un librito que se llama Las estructuras económicas precapitalistas, y que está también en los Grundrisse, que es el problema del modo de producción asiático, que es un problema y es un dolor de cabeza, por no decir otra cosa, para el pensamiento marxista. ¿Y por qué? Porque como sabemos, el pensamiento marxista lo que entiende es que hay una lucha de clases entre los propietarios de los medios de producción y aquellos que lo trabajan, digamos, ¿no? O sea, le dan un rendimiento económico, pero sin ser ellos los titulares de esos medios de producción. Y con esa lógica o con ese criterio, Marx lo que hace es establecer una progresión entre, básicamente, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo, ¿no? El problema es que esta forma de analizar la historia económica era muy eurocéntrica, muy occidental, en donde de alguna u otra manera había una división clara entre el propietario y quienes usaban o explotaban esos medios de producción sin ser propietarios, ¿no? Entonces, vos en la ecuación tenías dos agentes, el titular de los medios de producción y quienes lo explotaban. El problema es que Marx se da cuenta de que en China, en Persia, en la India, en Egipto, ese esquema empezaba a resquebrajarse porque vos tenías la participación del Estado y de estamentos burocráticos que en definitiva eran los dueños últimos de los medios de producción, sobre todo de la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Tanto en las estructuras económicas precapitalistas como en los Grundrisse, Marx, al hablar de los medios, el modo de producción asiático, se refiere a una forma de distribución de la propiedad de la tierra en la cual el último propietario era el Estado. Y porque, digamos, Marx entendía que esta forma de tenencia o de distribución de la propiedad de la tierra escapaba a lo que era la propiedad comunal germana, en donde quienes trabajaban la tierra eran a su vez dueños de esa tierra de manera colectiva, y también escapaba del esquema de la distribución de la propiedad romana, en donde había un propietario exclusivo, el Estado no tenía nada que ver, y después habían campesinos que la trabajaban. Acá lo que Marx entiende, se da cuenta es que en estos países, digamos, en China, en la India, en Egipto, en Persia, vos lo que tenías es que en definitiva no había un propietario privado particular genuino de la tierra, sino que en última instancia era el Estado, el monarca, el poder político. Y eso derivaba, según Marx, en dos elementos claros, que es por un lado un Estado tributario, un Estado que cobraba de manera fuerte o intensa impuestos, y por lo tanto el Estado tenía una participación en el plusproducto, o sea, en el excedente de la producción. No había un propietario, un terrateniente que se apropiara de manera directa del trabajo del campesinado. En última instancia, quien se beneficiaba era el monarca. Y además generaba, digamos, este sistema, este modo de producción asiático, una tendencia fuerte a la burocratización o al surgimiento de estamentos burocráticos que de alguna manera garantizaran y justificaran e intensificaran esa dominación del Estado sobre los individuos. Entonces, a lo que voy con esto es que el modo de producción asiático, a partir de estos trabajos de Marx de mediados de la década del 50, del siglo XIX, claro está, empezaron a poner más complejidad al esquema bastante reduccionista que el marxismo había dado para entender
el desarrollo económico y la lucha de clases, porque si uno entiende, a partir del manifiesto comunista, que el motor de la historia, pero no de la historia europea, no de la historia occidental, de la historia universal era la lucha de clases, y siempre va a ser una lucha binaria entre los propietarios de los medios de producción y quienes lo trabajaban sin ser propietarios, vos el Estado no lo tenías ahí como agente que interviniese en la lucha de clases. Entonces, en el modo de producción asiático, vos no tenías a un titular genuino de la tierra, que no era un privado, sino que era el Estado. Entonces, ahí te generaba un triángulo que ya te complejizaba el análisis, porque ya, como les digo, la lucha de clases no era binaria, entre el propietario y quien la trabajaba. Vos tenías quien la trabajaba, el propietario, podríamos decir, formal, pero el propietario genuino era el Estado. Entonces ahí había como una división entre el propietario formal y el propietario real de la tierra en este modo de producción, que eso generó un problema, como les digo, un dolor de cabeza grande para el marxismo, porque vos ahí tenías que meter a China y a todos estos regímenes autoritarios o despóticos de Asia en el esquema marxista, ¿no? Entonces, ¿qué viene a hacer Wittfogel? Wittfogel, leyendo a Marx y también leyendo a Weber, porque en Economía y Sociedad Weber hace todo un estudio interesantísimo del Estado burocrático, del sultanato, digamos, el régimen patrimonialista, sobre todo del Imperio Otomano, que eso a él lo lleva a entender que la clave de los regímenes despóticos de Asia estaba básicamente en el agua. ¿Qué dice Wittfogel? Que es que en las zonas de Asia en donde el agua era un bien escaso, y por lo tanto el cultivo exigía obras hidráulicas, canales, diques, represas, y eso demandaba obviamente una cantidad de trabajo y de mano de obra de manera intensiva, y el cultivo digamos, en este régimen, porque no tenías un río al lado, tenías que hacer canales gigantescos que permitiesen generar sistemas de irrigación para que el cultivo se pudiese dar de manera extensiva. Entonces, en la medida que vos tenés los cursos de agua absolutamente escasos o concentrados, vos necesitabas obras de ingeniería hidráulica para hacer que esa agua o ese recurso hídrico pudiese, digamos, permitir el cultivo en otras áreas. Esa cuestión técnica, que es básicamente la necesidad de construir obras de ingeniería hidráulica, para Wittfogel generó las condiciones de posibilidad para el surgimiento de sistemas despóticos, ¿sí? Que él incluso lo llegaba a entender que eran precedentes, digamos, de lo que posteriormente en Europa iban a ser los estados totalitarios. ¿Pero por qué? Porque el hecho de demandar tanta cantidad de recursos y de ingenierías y de obras tan complejas hizo que fuese necesario la existencia de una burocracia que de alguna manera administrara, vigilara la ejecución de esas obras, vigilara su mantenimiento y ordenara de manera coactiva y forzosa a los individuos para que hiciesen los distintos trabajos, ya sea de mantenimiento de esas obras, los trabajos de distribución del agua y después el trabajo del cultivo en esas tierras, que era obviamente un trabajo muy complejo que demandaba una gigantesca cantidad de mano de obra. Entonces, el hecho de el carácter colosal de este tipo de obras y la naturaleza, digamos, compleja de la hidroagricultura, que no es lo mismo que la agricultura que demanda o exige una buena cantidad de agua. El problema de este sistema de la hidroagricultura es que necesitas, como les digo, obras de ingeniería hidráulica gigantescas para que se pudiese cultivar cerca del río, más lejos y muchísimo más lejos, ¿no? Entonces, la necesidad de canales, justamente, y de este tipo de obras, demandaba, repito, para Wittfogel, que hubiese un estamento burocrático que vigilara, y además, esto hacía que las personas dependieran necesariamente de la buena voluntad del Estado, del gobernante, para poder cultivar. Porque obviamente, si el monarca que tenía el control de esos medios de irrigación no te daba una concesión o no te permitía que el agua llegase a tu predio, no podías cultivar. Entonces, esa concentración técnica e infraestructural, digamos, de los medios necesarios para producir o para cultivar en manos del Estado, hacía que los individuos, para poder cultivar, necesitaran la buena voluntad del Estado, y eso generaba un sometimiento evidente. Porque así como el monarca te daba una concesión, te la podía quitar, ¿no? Y eso es interesante porque lo que Wittfogel
termina, y como para entrar un poco en algunas precisiones conceptuales para entender de qué estamos hablando, Wittfogel termina generando el concepto de despotismo hidráulico justamente por estas cuestiones circunstanciales o materiales. Digamos, poca concentración o poca distribución, digamos, de los recursos hídricos, la necesidad de obras de infraestructura hidráulica enormes, la creación de un estamento burocrático, la dependencia de los individuos a los permisos de uso, digamos, o el permiso para utilizar los recursos hídricos, eso generó lo que él llamó el despotismo hidráulico. O sea, un régimen autoritario basado en el monopolio de los medios hidráulicos, digamos, en justamente estas obras que les comentaba. Lo que dice Wittfogel es que el despotismo, y esto cito concretamente un pasaje del despotismo oriental, dice, para Wittfogel, el despotismo agrogerencial, que era esto que les comentaba, o sea, el Estado se transforma en el gerente último de la agricultura. Imagínense, estamos hablando de sociedades preindustriales, ¿no? En donde la agricultura era muchísimo más relevante que hoy. O sea, la agricultura era una actividad económica esencial, de ahí dependía la subsistencia de cientos de miles de personas, de millones de personas. O sea, el tener el control del cultivo era tener el control de toda la economía. O sea, estamos hablando que en estas sociedades, que el Estado controlara los medios para poder cultivar, significaba controlar la totalidad de la economía y por transitiva, la vida concreta y material de los individuos, ¿no? Entonces, dice Wittfogel, el despotismo agrogerencial es esencial a la sociedad hidráulica, ¿no? Porque vos tenés que justamente estas necesidades materiales hacían que estas sociedades fuesen muy dependientes de las obras hidráulicas. Ahí estamos hablando de una sociedad hidráulica. Esa sociedad hidráulica genera un despotismo agrogerencial que después se transforma en un despotismo hidráulico. Dice, por acá, el despotismo hidráulico, entonces, para Wittfogel, sintetiza dos elementos fundamentales. Por un lado, esta dimensión tecnológica y económica, que es como el fundamento material de toda esta cuestión, que es la hidráulica, ¿no? El uso de canales, sistemas de riego, diques y demás. Y por otro, la dimensión política, que es la despótica. Entonces, para comprender esto hay que entender que de una realidad material muy concreta termina surgiendo un sistema de gobierno. Y esto, a mi juicio, es relevante porque le da una vuelta de tuerca y una complejidad, y no quiero ser pesado con esto, pero muchas veces el liberalismo cae en un reduccionismo abrumador al momento de analizar la historia política. Se piensa que los regímenes de gobierno nacen de la nada, o que son producto de la malevolencia de la gente. Y bueno, y a veces es muchísimo más complejo, ¿no? Yo creo que al menos el análisis de Wittfogel, podemos estar de acuerdo o no, pero pone una cuestión que a mi juicio es relevante, que es, le da una vuelta de tuerca al problema que Marx había presentado con el modo de producción asiático, que él básicamente, Marx lo anclaba a la propiedad de la tierra, ¿no? A la propiedad que no era ni comunal ni privada, sino que en última instancia dependía de la voluntad y del poder del Estado. Pero Wittfogel justamente en esta vuelta de tuerca entiende que la clave de esas sociedades despóticas estaba justamente en el uso del agua y los sistemas de irrigación. Entonces, la cuestión, yo creo que acá es relevante, con esto ya podemos ir cerrando si queremos, genera una tendencia, digamos, al terror, o al terror como herramienta política para que el despotismo, digamos, o los gobernantes o los autócratas garanticen este sistema, digamos, económico que es a su vez el fundamento de su autoridad. ¿Qué quiero decir esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que es que el sistema, digamos, del despotismo hidráulico exige que necesariamente haya una especie de terror continuo y de inseguridad permanente en aquellos que cultivan la tierra, porque como no hay propiedad privada, como no hay derechos ciertos o claros, sino que dependen continuamente o de manera permanente de la buena voluntad del monarca, del autócrata, que como les decía, te los da y te los puede quitar, los individuos que cultivan no tienen ninguna seguridad, como sí puede pasar, o como sí pasaba en la Europa post-feudal, cuando comenzaron a existir derechos de propiedad sobre la tierra claros. En este tipo de sistemas vos estás continuamente en un estado de incertidumbre, estás siempre colgado del pincel, porque el monarca, si veía que vos estabas conspirando o teniendo conductas disidentes o subversivas, te impedía el uso del agua y por lo tanto te quedabas sin cultivar y te morías de hambre, básicamente.
Y este tipo de sistemas también, yo creo que esto es un tema relevante, generaban una tendencia a la colectivización, que esto Bitfogel lo dice, muy importante. Una tendencia a la homogeneidad forzada de estas comunidades. Porque si hay disparidades o si hay conflictos, no se puede cultivar la tierra de la misma manera, porque exige, como le digo, una cantidad de mano de obra sumamente extensiva. Entonces no pueden haber guerras civiles, no pueden haber diferencias políticas entre aquellos que tienen que cultivar de manera colectiva y forzosa los terrenos, digamos, o los predios, ¿no? Entonces, esto para Bitfogel explica, digamos, por qué tenemos las dinastías de emperadores chinos, por qué tenemos faraones, por qué tenemos sultanes, por qué tenemos, digamos, jerarcas, digamos, o monarcas con tanto poder en esta zona del planeta. Obviamente que es una tesis muy discutida a nivel antropológico, es una tesis bastante reduccionista a mi juicio, pero sí, y esto es lo que quiero resaltar, digamos, para que no piensen que esto es un palabrerío, digamos, o simplemente un ejercicio intelectual o una discusión bizantina, lo que yo comentaba al principio. Creo que este análisis o este enfoque nos permite comprender cuánto dependemos del Estado para explotar los recursos naturales. Y no es casualidad, como les decía, que el Estado permanezca o se aferre con uñas y dientes a su monopolio sobre los recursos hídricos, ¿no? Entonces, en un país que no hay un uso libre o no hay derechos de propiedad de manera estrictos y genuinos sobre los recursos hídricos, vos no tenés una libertad económica genuina. Entonces, en un país tan dependiente o digamos, o tan basado en la agricultura como es el Uruguay, y por transitiva también con la ganadería, porque si el ganado necesita tomar agua. Entonces, si el Estado no te permite utilizar de manera libre o te revoca un permiso o lo que sea, vos estás dependiendo necesariamente del poder del Estado, ¿no? O sea, estás sometido a él. Entonces, y con esto quiero ir terminando, la existencia de derechos de propiedad sobre los recursos naturales es también una garantía de libertad. Porque si vos tenés derechos revocables sobre tu materia prima o sobre los recursos que utilizás para desplegar una actividad económica, vos no podés planificar de una manera genuina, porque no son tuyos. O sea, no tenés un derecho absolutamente intransable o irrenunciable sobre esos bienes, sino que vas a depender de la beneplacencia, digamos, o la buena voluntad o la disposición del burócrata de turno. Porque los permisos que da la DINAGUA, en el caso de Uruguay, que es un organismo que depende del Ministerio de Industria y de Energía, son revocables. El Estado te los puede sacar en cualquier momento. O sea, no es que tenés un derecho adquirido. Entonces, bueno, esto me parece, el enfoque de Bitfogel nos permite comprender por qué el Estado tiene tanto interés en establecer un dominio público sobre minas, sobre ríos, sobre determinadas áreas productivas o recursos productivos que son estratégicos. Porque al Estado, al sacar estos bienes del comercio y al impedir que se creen o se establezcan derechos de propiedad genuinos sobre esos recursos, quedan, digamos, ajenos a la libertad económica. Y vas a depender del burócrata, como les digo, para obtener un permiso y demás. Entonces, bueno, la tesis de Bitfogel, a mi juicio, es interesante. Seguramente no es descriptivamente cierta en su totalidad. Es un enfoque interesante, como les digo, sugestivo, pero sobre todo abre esta discusión que a mi juicio es fundamental, que es hasta dónde la libertad económica es genuina o existe de manera cierta cuando dependes o necesitas o estás anclado o condicionado a obtener un permiso de un burócrata para poder desplegar de manera total, digamos, digamos, estable y genuina tu actividad económica. Porque si no tenés un permiso de uso de un recurso hídrico, no podés tener algún tipo de actividad agropecuaria. Necesitas agua. Entonces estás continuamente atrás del permiso que se te revoca, que por favor démelo. Literalmente te ahogan, ¿no? Te ahogan, exactamente. Entonces vos no sos dueño del riachuelo que pasa por el campo, de tu campo, por más que lo compraste. Lo cual es delirante. Pero bueno, así funciona. Es bastante contra la natura. Bueno, esperen que voy a tirar la cortina y después seguimos y debatimos. Terminamos por ahora, pero será hasta la próxima provocación, cuando el doctor Matías Calero vuelva a cuestionarlo todo.